Dicen que la fama te da todo, pero no te salva de las balas. Este no es un cuento, es México y esta es la historia de cómo el rey del jaripeo fue señalado por el narco y terminó cargando a su hijo ensangrentado. Esto es Voces del Crimen, donde la verdad se mezcla con el miedo y la justicia llega, si es que llega. Joan Sebastián era el rey del jaripeo, la voz rasposa que enamoraba palenques, el poeta de Juliantla que cantaba al amor, a la tierra, a la traición. Pero en abril de 2004 su nombre apareció en un expediente de la Procuraduría General de la República. Todo comenzó con la captura de un hombre, Marco Enrique Yepes Uribe, alias El Jarocho, un ex policía ministerial acusado de trabajar para el cártel de Juárez. En su declaración ante las autoridades soltó una bomba. Dijo que los narcos descargaban avionetas cargadas de droga en el aeropuerto de Cuernavaca y que parte de esa mercancía terminaba en un rancho en Guerrero. Un rancho propiedad de Joan Sebastián. La prensa lo devoró. El ídolo nacional traficando droga, la voz que cantaba tatuajes de tus besos escondiendo cocaína en sus bodegas. El testimonio lo implicaba, no como cantante, como cómplice. La Procuraduría de Morelos no tardó en filtrar el dato a medios. Lo convirtieron en titular y Juliantla, ese pueblo de caminos angostos donde nacen las balas, se convirtió en escenario de una acusación tan escandalosa como peligrosa. Joan Sebastián no se quedó callado. Dio la cara y frente a las cámaras, entre caballos y mezquites, soltó una frase que marcaría su defensa para siempre. No soy narcotraficante, me resulta irrisorio y doloroso todo esto que está pasando. Pero el daño ya estaba hecho, y esto apenas era el comienzo. Joan Sebastián estaba acostumbrado a llenar escenarios, no juzgados, no portadas de tabloides. Pero en cuestión de días, la narrativa cambió. De cantautor del pueblo a sospechoso de almacenar droga en su rancho. La prensa no necesitó pruebas, solo titulares. El cantante que con orgullo decía haber llegado a Cuernavaca en guaraches ahora era perseguido por rumores, alimentados por un testimonio que desde el principio olía a consigna política. Y no era cualquier testimonio. El Jarocho no solo involucró a Joan, también salpicó al gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, amigo personal del cantante, un panista incómodo, un artista popular, un escenario perfecto para armar una narrativa de lodo. Joan reaccionó con dignidad. Convocó a una conferencia en su rancho. Habló de frente sin titubeos. Dijo que jamás había tenido nexos con criminales, que ni Dios lo perdonaría si eso fuera cierto, y que todo era parte de un ataque político, un intento por derribarlo por asociación. Soy amigo de Sergio desde antes de que fuera político. Me usaron para hacerle daño y eso es lo que yo creo. Pero la verdad ya no importaba. La noche del 1 de mayo del 2004, Joan Sebastián debía presentarse en el Auditorio Nacional. Era uno de sus sueños, cantar ahí, en su tierra, en grande. Pero la taquilla fue un desastre. La gente dejó de comprar boletos. La duda hizo más ruido que sus canciones. La fama tan volátil como el viento que sopla entre los mezquites de Juliantla se le resbaló de las manos. Y aunque meses después el Jarocho se retractó públicamente y confesó que lo habían obligado a mentir a cambio de 50,000 pesos y amenazas contra su familia, el daño ya estaba hecho. La acusación quedó, el desprestigio también. Joan Sebastián no fue procesado, no se le fincaron los cargos, pero en México no necesita sentencia para ser culpable y en el Tribunal de la Opinión Pública el juicio ya había comenzado. El 26 de agosto de 2006, el rey del jaripeo volvió a brillar. McAllen, Texas, lienzo charro, Plaza del Valle, caballos, sombreros, palenque lleno. Joan Sebastián, como siempre, entregado al público. Y a su lado, como siempre, Trigo de Jesús Figueroa González, su hijo, asistente, escudero, confidente, el más leal de todos. Tenía 27 años, vivía para cuidar a su padre, le cargaba la ropa, lo ayudaba a vestirse, organizaba el show, filtraba a los fans,
era prácticamente su sombra luminosa. Para mí, mi papá es mi héroe, dijo una vez Trigo con los ojos brillando en el programa de Don Francisco. Y lo decía en serio, pero esa noche el aplauso se apagó con pólvora. Después del concierto de Joan Sebastián, se dirigió a su camerino. Trigo iba atrás como siempre. 3 hombres ebrios intentaron acercarse al cantante. Trigo les bloqueó el paso. Discutieron, uno de ellos sacó una pistola calibre 45 y disparó al piso. Trigo corrió entre la gente, intentó saltar una valla, pero el asesino le disparó por la espalda, directo en la nuca, y luego en el suelo lo remató. Frente a todos, Joan estaba en su camerino. No escuchó el primer disparo, pero sí escuchó los gritos. Salió corriendo, lo vio tendido, sangrando, muriendo. Lo abrazó, lo sostuvo y gritó: Una ambulancia, un médico, auxilio. Nadie llegó, ni policías, ni paramédicos, nada. Cargó a su hijo con sus propias manos, lo subió a una camioneta, lo llevó al hospital y ahí en la sala de urgencias se le murió el alma. El asesino huyó, se llamaba Ricardo Sánchez, alias el Richie. Fue identificado, pero nunca fue detenido. Hasta hoy sigue prófugo. Trigo, el hijo fiel, fue enterrado en Juliantla, en silencio, sin medios, sin justicia. Y Joan Sebastián nunca volvió a ser el mismo. Lunes 12 de junio de 2010, Cuernavaca, capital de la eterna primavera y también de los muertos que no descansan. Juan Sebastián Figueroa González, segundo hijo del rey del jaripeo, salió con amigos a celebrar el destino de Gran Hotel, Cuernavaca, un bar de moda de esos donde la música suena más fuerte que la conciencia. Tenía 32 años, era alegre, impulsivo, igual que Trigo. Había heredado el amor por los caballos y el apellido que brillaba. Pero esa noche brillaron otras cosas. Las armas. El grupo de Juan llegó al lugar, les negaron el acceso. Algunos habían bebido. La discusión subió de tono. Cadeneros, gritos, empujones. Y entonces, un arma. Un sujeto vestido de negro, delgado, sacó una pistola 9 milímetros. Disparó. Una bala en el cuello, otra en el abdomen. Juan cayó. Sus amigos desesperados lo subieron a su auto, pero en el camino al hospital murió. Otra vez, otro hijo de Joan Sebastián, otra bala, otra ciudad sin respuestas. La versión oficial hablaba de una riña con el personal del bar, pero los rumores eran gasolina en llamas. Horas después, narcomantas colgadas en puentes de Cuernavaca, firmadas por el cártel del Pacífico Sur, sacudieron todo. Nosotros matamos al hijo de Joan Sebastián. Esto les va a pasar a todos los que apoyen al homosexual de la Barbie. El mensaje era brutal. Nombraban a Edgar Valdés Villarreal la Barbie. Decían que el asesinato fue un ajuste de cuentas por una mujer. Y con eso, la sospecha volvió. El crimen organizado tocaba la puerta y esta vez nadie podía ignorarlo. La Fiscalía Estatal no descartó ninguna línea, pero Joan sí fue claro. Mi hijo discutió, sí, pero lo mataron en una pelea, no en un ajuste de cuentas. No el narco. Y mientras las versiones se contradecían, el cuerpo de Juan Sebastián fue llevado en silencio a Los Ángeles, sepultado lejos de su tierra, lejos de Juliantla, pero cerca de Trigo, en el mismo corazón roto de su padre. Cuando las balas callan, los narcos hablan, y lo hacen con mantas. Días después del asesinato de Juan Sebastián Figueroa, aparecieron narcomensajes en los puentes de Cuernavaca, firmados por el cártel del Pacífico Sur. Apuntaban con nombre y apellido. Aquí están Guillermo Vargas, padre e hijo, colaboradores del homosexual de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Nosotros dimos muerte al hijo de Joan Sebastián por disputa de una mujer. El mensaje no era solo cruel, era una advertencia pública, una ejecución firmada como si fuera un comunicado de prensa. Guillermo Vargas Rodríguez, excomandante de la Policía Federal, y su hijo fueron asesinados días antes, de un tiro en la cabeza. Estaban ligados a la Barbie, decían, y ahora, según
las mantas también estaban conectados con la muerte de Juan Sebastián. La Fiscalía de Morelos reforzó la hipótesis. El crimen de Juan no fue por una riña cualquiera, sino por una disputa personal entre criminales. Había otra versión, que esa noche Juan había salido con una mujer vinculada a un narco, que ya había tenido una pelea horas antes en otro bar, y que el asesino lo esperó afuera. Pero entonces otra manta apareció, y esta vez el Cártel del Pacífico se desmarcó. Nosotros no matamos inocentes. El asesino de Juan Sebastián fue Guillermo Vargas Rivera. Dos versiones, dos mensajes, un mismo cadáver. ¿Quién decía la verdad? ¿El cártel que se atribuía el crimen como acto de poder? ¿O el mismo grupo desmintiendo su propia versión días después? Las autoridades investigaban, pero Joan solo buscaba sentido. Mi hijo estaba alegre, discutió con los cadeneros, sí, pero alguien lo mató de frente. Y eso no es crimen organizado, eso es cobardía. Pero en Cuernavaca, la cobardía y el crimen organizado usan la misma pistola. 17 de junio de 2010, Rancho Cruz de la Sierra, Teacalco, Guerrero. Frente a un grupo de periodistas, Joan Sebastián apareció. Lentes oscuros, ropa sencilla, cara de hombre que ya no tiene miedo. No porque sea valiente, sino porque ya lo perdió todo. Estoy aquí para dar la cara. Si traigo lentes es porque ya tienen suficientes fotos de mi sufrimiento, pero si quieren, me los quito. Lo dijo tranquilo, pero cada palabra era una piedra que cargaba en el pecho. No sé quién mató a mi hijo. Hay quienes dicen que fue el narco, otros que fue una riña, pero yo me quedo con lo que dijeron los amigos que estaban con él. Mi hijo discutió. Sí, y alguien con cobardía le disparó. Eso es lo que yo creo. Y luego recordó la última noche. Estábamos en el Ocean Drive, me llamó, me invitó, fui con él, comí un taco, él, mi uno. Horas después, Juan estaba muerto. Joan no lloró en público, no gritó, no pidió venganza, pidió verdad. Le dije a las autoridades, no quiero guardaespaldas. No necesito protección, no tengo enemigos. Lo que necesito es que encuentren al asesino. No mientan, no tergiversen, no inventen. Pero los mantos del narco ya cubrían su vida entera. Otra vez lo señalaron, otra vez lo difamaron. ¿Que porque tengo ranchos? Porque los he trabajado con martillo y cincel. Porque llegué a Cuernavaca en guaraches. Porque he pagado millones en impuestos. Porque mi éxito me lo gané. Porque he traído mi dinero a México y no a paraísos fiscales. Yo no soy narcotraficante, soy un hombre de fe. Soy un hombre que enterró a 2 hijos. Soy un hombre que le cantó a la vida y tuvo que callar ante la muerte. A Joan Sebastián le mataron 2 hijos, lo acusaron de narco, le quitaron conciertos, le robaron reputación, le inventaron vínculos, le dejaron mantas, sospechas y silencio, pero no pudieron quebrarlo. Nunca huyó, nunca dejó de dar la cara, nunca pidió venganza. Solo pidió la verdad. Lo último que le dije a mi hijo fue: cuídate, viejo, te amo. Y 1 hora después, lo mataron. Esta es la historia de Joan Sebastián, el ídolo que enterró a sus hijos con sus propias manos, que gritó por ayuda y nadie lo escuchó, que fue acusado sin pruebas y absuelto sin disculpas. Un país donde ser famoso no te salva, donde ni la fe, ni los Grammys, ni los caballos blindan el alma. Un país donde puedes construir tu historia con martillo y cincel, y aún así terminar siendo portada de un expediente judicial. ¿Dónde está la justicia cuando el dolor no tiene micrófono? ¿Dónde está el Estado cuando el crimen escribe mejor que el gobierno? Joan dijo: no temo a la justicia, temo a la injusticia, y en México esa es una sentencia de muerte. Aquí terminamos esta historia, pero tú que la escuchaste, no te quedes callado, no normalices la impunidad, no compres la versión más vendida, no aplaudas al verdugo que viste de periodista, difunde, cuestiona y si puedes, recuerda, porque si un hombre como Joan Sebastián puede ser convertido en sospechoso, ¿qué nos espera a los demás? Esto fue Voces del Crimen, nos escuchamos en la próxima tragedia.